Pues continuamos en Primera Línea, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal de Asmundo y hoy es viernes de la diplomática, por eso ya está con nosotros Juan Pablo Delgado. Compañera Juan Pablo, muy bienvenido seas. Gracias. Y no tan bienvenido el tema del que vamos a hablar esta jornada. El tema, hace 2 semanas exactamente, 15 de abril, se cumplieron ya 2 años desde el secuestro de 276 niñas en Nigeria por parte del grupo terrorista de Boko Haram. Y antes de explicar, porque es importante esto, hay que dejar claro quiénes son Boko Haram, quién es este grupo terrorista. Sí, por supuesto. Para no marear a la audiencia, vámonos por partes. Mira, Boko Haram surge en Nigeria en la década de los 90 por un par de clérigos, obviamente radicales en el Islam, que toman la ideología de Arabia Saudita, el wahabismo, y deciden cambiar a Nigeria, quitar el Estado secular, reprimir al cristianismo y prohibir prácticamente todo lo que les huela o se sienta como occidental. Ahora bien, en un comienzo no estaban haciendo tanto relajo, estaban nada más, digamos, predicando cosas muy agresivas, pero sin violencia. Pero en el 2012, Boko Haram comienza una serie de ataques contra las poblaciones civiles, bueno, causando pánico, terror, desplazando a más de 2 millones de personas, lo cual continúa hasta el día de hoy. Para que la gente entienda los motivos de este grupo terrorista, hay que decir que la palabra Boko significa así como mentiroso, fraudulento, y haram es prohibición en árabe. La primera palabra, Boko, es un dialecto local que utilizan en Nigeria. Entonces, todo esto viene porque cuando el colonialismo inglés está en Nigeria a principios del siglo XX, el sistema educativo que impusieron los británicos era considerado por la población local como Boko, o sea, un sistema mentiroso, fraudulento. Entonces, ahora que tenemos, digamos, fraudulento y prohibido, fraudulento haciendo referencia a la educación, estamos hablando de se prohíbe la educación occidental, una traducción un poco libre. Ahora bien, la gente podrá preguntar, ¿y por qué tenemos que hablar de Boko Haram? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema que a lo mejor mucha gente ni le interesa en Nigeria? Bueno, porque mientras la mayoría de los medios, la mayoría de nuestro auditorio se puede estar enfocando en el Medio Oriente, en los atentados y ataques terroristas que hace el Estado Islámico, Al-Qaeda, o lo que pasa luego ya ves que van a atacar a París, Bruselas, andan tirando aviones rusos sobre Egipto y demás. La realidad, Baitiare, auditorio, la realidad es que Boko Haram es el grupo terrorista más violento, mucho más que el Estado Islámico. Y peor todavía, la gran mayoría, como mencionábamos hace rato, de sus ataques van dirigidos a civiles, no tanto al ejército de Nigeria, no tienen objetivos militares, aterrorizan, secuestran, bueno, traen un verdadero caos que ha pues dejado a la sociedad sin ningún tipo de red de protección en contra de este grupo. Otro tema también muy importante y un punto que se tiene que tocar es el tema de la formación. Cómo es que ellos van aumentando sus filas, sí, cómo claro. es que ellos van preparando incluso a niños en este ejército terrorista del Boko Haram y es lo que viene a colación, por eso hablábamos del tema. Se festeja el día de mañana en México, en nuestro país, el Día del Niño. Claro. Y estos son niños que no viven una realidad de acuerdo a su edad. Y bueno, que cualquier persona, no importa la edad, no importa el género, no importa digamos, la raza, debería de vivir. Por supuesto. Aquí tenemos que volver a traer, como tú bien mencionas, a las 276 niñas que fueron secuestradas por Boko Haram hace 2 años. Y sí, definitivamente, mira, en Occidente, en América Latina, Europa, Estados Unidos, incluso aquí en México, estamos acostumbrados a ver a la niñez, como vamos a festejarlo mañana, 30 de abril, a ver a la niñez como una etapa pues, de inocencia, de felicidad. Pero esto obviamente no es la situación que se está dando en varios lugares, en este caso del continente africano. Claro, lo peor de todo, y como lo mencionabas muy bien, la UNICEF acaba de sacar un reporte recientemente donde dice que Boko Haram está cada vez más reclutando niños en contra de su voluntad, obviamente algunos niños y niñas tan pequeños como 8 años.
Y no solamente los están obligando a que cometan asesinatos, homicidios y demás, sino a que sean suicidas, prácticamente. Les ponen bombas, los mandan a una aldea y les dicen, tienes que explotar. Esto ha venido incrementando. En el 2015 se registraron 44 de este tipo de ataques suicidas por niños, que es un incremento de 11 veces lo que vimos en el 2014. Ahora, ¿cuántos niños soldados hay en el mundo? Eso nadie lo puede saber. La UNICEF habla en cuestión de miles. O sea, es una cosa muy trágica y que se extiende por muchos países más allá de Nigeria. Lo hemos visto en Sierra Leona, lo hemos visto en Somalia, lo hemos visto en Ruanda, donde no sé si recuerda la gente que Joseph Kony, este infame líder militar del ejército de incluso hubo un documental muy importante que tomó mucho revuelo en redes sociales. Sí, en claro. Plataformas como La gente seguro lo recuerda de Invisible Children, yes. que hablábamos. Mira, ahí está el desgraciado. Ese señor, Kony 2012, fue la campaña que hizo Invisible Children para denunciar a este desgraciado de que era un ejército, el ejército que tiene, conformado, en su mayoría por niños. Ahora, esto también sucede más cercano aquí a nuestra casa. Hemos visto que en Colombia las guerrillas de las FARC y demás también han utilizado a niños como guerrilleros y para diversas actividades bélicas. Esas son tan solo algunas de las crueldades que ha cometido este grupo terrorista del Boko Haram y bueno, otros muchos que participan en estas actividades. ¿Qué pasa en México? ¿De qué manera nosotros afrontamos una realidad así? Definitivamente en México también existen casos de niños, no podríamos llamarlo soldados, pero sí de niños sicarios en este caso. No tiene nada que ver, no es en la magnitud que estamos viendo en ciertos países africanos, pero en los últimos años, si recuerda la gente, hemos visto a varios niños aquí en México de 14 años, de 12 años, que ya forman parte del crimen organizado y están cometiendo crímenes abominables, verdaderamente horribles. Ahora bien, muchos de estos niños, es que aquí empezamos a entrar, Baitiare, en terrenos muy complejos, muy delicados, porque muchos de estos niños, al igual que en África como en México, pues ellos no deciden ser criminales, no deciden ser asesinos, no es que tengan esta semilla de maldad que quieran hacer daño, pero la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades o incluso las amenazas mismas del crimen organizado les dicen, señores, o te unes a nuestras filas o tu familia va a pagar las consecuencias. ¿Qué puede hacer el niño? Hay que ver entonces, ¿los vamos a considerar criminales? Porque sí cometen crímenes. ¿Y se les va a juzgar como tal? ¿O como un adulto? Exactamente. ¿O debemos, Baitiare, considerarlos víctimas? Que también lo son. Es una cuestión muy compleja, muy enmarañada, pero bueno, auditorio, se los dejo de tarea para este fin de semana. Y niños, si alguien está viendo, señora, feliz Día del Niño a todos. Esperemos que esto se pueda ir solucionando gradualmente, porque es terrible. Son el futuro de la humanidad, ¿no? Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes en La Diplomática. Claro que sí, Baitiare. Gracias a ti. Continuamos con más información internacional.